¿Qué tal? Bienvenidos a esta 13ª sesión de su materia de macroeconomía. A nombre del Colegio de Empresarios y su servidor, Marco Tulio Cisneros, les da la más cordial bienvenida a esta nueva sesión. Vamos a comenzar con nuevos temas, ahora de crecimiento económico, desarrollo económico y desarrollo sustentable. En la parte de desarrollo económico nos vamos a detener un poco para ver cuáles son las posibilidades que tiene un país en vías de desarrollo por alcanzar un plano superior en su economía. Ahí también vamos a poder entender cuáles son las características del capitalismo en México, cómo se podría definir este capitalismo en México y cómo se ha venido desempeñando. Pero antes de llegar a esos planos, vamos a tratar en esta sesión, en esta 13ª sesión, lo que es crecimiento y desarrollo económico. Yo sé que muchas veces han escuchado hablar al secretario de Economía, al secretario de Hacienda o al presidente de la República mencionar crecimiento económico sostenido, o crecimiento económico del 5%, del 3%, o de crecimiento. Todos esos aspectos son solamente rubros cuantitativos de la economía. Esa es la parte que nos toca investigar en esta nueva sesión. Acompáñenme. Los puntos que vamos entonces a desarrollar es crecimiento económico, características que tiene el crecimiento económico, sobre todo aquí en México, el desarrollo económico y las cualidades o los elementos que podríamos nosotros incluir para que un país pudiera llegar o alcanzar el desarrollo económico. Como objetivos particulares de esta unidad tenemos que el alumno deberá de comprender las formas en que evolucionan los países a partir del crecimiento, desarrollo y desarrollo económico sustentable. Para ustedes que inician ya su carrera profesional en términos de acabarla, podríamos nosotros imaginar que el desarrollo económico ya no es suficiente. Nosotros tenemos que plantearnos un desarrollo sustentable. Para eso, el Plan Nacional de Gobierno de Felipe Calderón 2007-2012, en muchos de sus apartados no habla de crecimiento económico, tampoco toca el desarrollo económico, habla exclusivamente de desarrollo sustentable. Por eso es necesario atacarlo en estas sesiones. En esta sesión vamos a dar preliminares, que es crecimiento económico y desarrollo económico, y es en la siguiente en donde vamos a atacar esa situación del desarrollo sustentable. Como objetivos específicos, analizaremos el problema que implica el crecimiento económico, identificaremos la necesidad de gestar un desarrollo económico para beneficio de la sociedad en su conjunto y evaluaremos los principales momentos, las principales variables que implican desarrollo económico como el camino hacia un planteamiento de bienestar social. Bien. Dentro de los antecedentes del crecimiento económico, nosotros podríamos situarlos hacia los 40. El gobierno mexicano estaba obsesionado por el crecimiento económico en los 40. La idea era muy clara. Primero crecemos y después distribuimos. Entonces, en aquel entonces se le había ofrecido a los obreros y a los campesinos algunas prerrogativas. A los campesinos se les dio tierra y a los obreros se les dio sustentabilidad jurídica. Eso quiere decir que el general Lázaro Cárdenas permitió que se fortaleciera el sindicalismo en México de 1934 a 1940. Y dicho sea de paso, en la historia que ustedes conocen, fue el punto neurálgico en donde Calles, el general Calles y el general Lázaro Cárdenas
chocaron seriamente. Mientras Calles estaba apostándole por un gobierno fuerte y controlador de la clase obrera, Cárdenas apostaba por un pueblo que se permitiera también la lucha reivindicativa de los obreros y campesinos, pero siempre cuidó que ninguno de los dos se unieran. Por eso conformó dos grandes centrales, campesina y obrera, la CTM y la Confederación Nacional Campesina. Y todo esto para plantear que el crecimiento económico se sitúa en aquellos años. Y les dijeron a los obreros y campesinos, vamos a crecer, vamos a desarrollarnos y después repartimos esa riqueza ya creada. Vamos a observar que hacia los 70s esa riqueza ya la tenía el país con tasas de crecimiento de más del 6%. Y vamos también a observar cuáles fueron las consecuencias de ese crecimiento económico. ¿Hacia dónde se fue? Bien. Antecedentes. Se avanzó en la estabilización y la transformación de la estructura económica de este país. Casi nos industrializamos. Hacia 1978, 1979, con el gobierno de López Portillo, la economía mexicana tenía casi el 40% del PIB que venía del sector industrial. Esa es una semi-industrialización. Lo único que nos faltaba era incrementar la producción de tecnología, de máquinas. Esa parte de ciencia y tecnología nos faltó para dar el salto cualitativo. No se pudo dar y de ahí hemos empezado a bajar. En vez del 40%, ahorita estamos por ahí del 25-26%. Bien, el crecimiento económico ha sido insuficiente hasta ahorita. La inserción internacional no es de adecuada calidad. También nos habían vendido que cuando nos abriéramos al comercio internacional íbamos a lograr el crecimiento económico sostenido que México necesitaba. Ese crecimiento económico no ha llegado. La tasa promedio, sobre todo de los últimos años, es más o menos del 1.9, 1.8%. Es muy bajo. Y también tendríamos que preguntarnos qué clase de crecimiento es ese, porque sabemos que los salarios son fijos. Entonces, si crecemos al 1.8%, ¿hacia dónde creen que se va ese crecimiento económico? También hay otras características que habría que analizar, a ver si las podemos tocar un poco más adelante. También el tipo y el nivel de crecimiento económico que generen empleo ha sido insuficiente y el empleo que se ha generado por lo regular es muy precario. El cambio en la estructura económica tampoco se ha acompañado con una transformación de las estructuras sociales, en especial de las históricas de exclusión social. Ahí viene lo que les acabo de comentar. Si nosotros en un momento dado estuviéramos creciendo a tasas del 10%, si continúa la estructura social de exclusión, ¿a dónde creen que se iría ese 10%? ¿Acaso a las clases trabajadoras? Ya sé, a los campesinos. Se los enviaríamos por Western Union, ¿no? Esos campesinos que ahora ya ni siquiera están en el país, están en los Estados Unidos, ¿no? O algunos campesinos de más de 80 o 90 años que aparecen en los poblados de México. ¿A ellos les destinaríamos ese crecimiento? Esas serían preguntas que ustedes tienen que contestar. Esa es la realidad mexicana. Bien, ahora, no se ha logrado establecer nexos dinámicos entre las exportaciones y el crecimiento de los otros sectores de la economía. Ese también es un rubro importantísimo. La economía, les he mencionado ya muchas veces, se ha desarrollado hacia afuera. Es un desarrollo exógeno. El planteamiento era, si nos desarrollamos hacia afuera, íbamos a crecer más rápido y mejor.
entonces íbamos a tener un crecimiento económico más equitativo. La cuestión es que nada más en los 90s y principios de este milenio crecimos, pero no crecieron todas las industrias, no crecieron todos los sectores, crecieron solamente algunos sectores económicos que estaban orientados hacia el exterior. O sea, esos canales económicos de capitales que entraron, nada más se dirigieron a algunos sectores, planteando una obesidad en esos sectores, pero marginando a muchos otros. Uno de los sectores que duele muchísimo, ya hablamos un poco de la agricultura, es el sector de la industria textil en México. La industria textil le ha pegado muchísimo, la industria textil de China sobre todo. Ya le había pegado muchísimo a la industria textil estadounidense, pero la China casi ha exterminado a nuestra industria textil. Ese es un problema gravísimo porque promueve no el crecimiento económico, sino el desempleo. Continuemos entonces. Crecimiento económico por sí solo, se los voy a reiterar una y otra vez, no es suficiente para superar la pobreza. Tenemos que cambiar la estructura social, económica y política del país si es que queremos que el crecimiento económico llegue a las clases medias o más aún a las clases bajas. En ese sentido, algunas clases medias en el país, ustedes también lo han notado, han estado completamente con el modelo neoliberal. Se imaginaron en un momento dado, vamos nosotros también a ser beneficiados de esta nueva economía. Y resulta que en vez de salir beneficiados, el gobierno federal también los excluyó. Sabemos, eso es historia económica de México, que la clase media ha venido disminuyendo. Por cierto, hay una investigación bien interesante, si pueden echarse también un clavado, una investigación de un español que en los primeros años de este milenio, 2000-2001, creo de la Complutense de Madrid, hizo una investigación en donde él planteaba la desaparición de la clase media en México. Obviamente no ha desaparecido, y tanto como desaparecer, lo veo muy difícil, pero sí tiene sustento, sí tiene algunas cuestiones bien interesantes. Sabemos que el 80%, casi el 80% de los habitantes de este país están en la clase baja y que tranquilamente como el 15% son clase media. Es una clase media muy raquítica, mínima. Y solamente el 5% se encuentra en la capa alta de la sociedad mexicana. Entonces, aquella tesis de doctorado de este personaje español de la Complutense de Madrid tiene connotaciones de verdad, ¿eh? Bien, continuemos. Año tras año se reproducen las inequidades de todo tipo, hablando de género, etnia, clase, edad, entre otras. Superar la pobreza, pero con equidad, es una de las partes urgentes del país. Se requiere que el gasto social sea orientado a quienes más lo necesitan. Por ejemplo, la población indígena tan abandonada, no por este sexenio. Creo que ha sido abandonada por 5 siglos. Bien, la infancia también. Hay algunos individuos de la infancia que corren por los vagones del metro, por las calles de nuestra ciudad. Las mujeres pobres, las personas adultas mayores desprotegidas por la seguridad social. Es tristísimo ver cómo muchísimos ancianos se lanzan ya a la calle a pedir limosna. Cada vez son más. Eso es terrible. Todavía recuerdo hace algunos años cuando se implantó la ayuda a los ancianos, había algunos grupos que estaban en contra de ese planteamiento. Pues, como sé que algún día voy a caer en la ancianidad, pues mínimamente que me den 700 pesos. O podría yo plantear, de 700 pesos a nada, pues mejor esos 700 pesos. Pero más aún,
en la época ya de ocaso de mi vida, yo creo que 700 pesos pueden ser pues no sé, un vaso de agua en el desierto, verdaderamente, ¿no? Es tristísimo que algunas personas no lo vean así, ¿no? Pero su servidor sí lo ve de esa manera, ¿no? Porque sé que algún día llegaré a esa edad. Entonces, la población con necesidades especiales son aquellas a las que se debería de dirigir el gasto social. En las partes del gasto social del gobierno mexicano no nos vamos a meter. Obviamente hay muchísimas cuestiones que manejar. Yo sé que en algunos aspectos ustedes pueden observar que no está muy bien dirigido el gasto gubernamental, ¿no? Muchos rectores de universidades importantes están pidiendo que les aumenten o que de plano no se dé año con año ese jaloneo que parece pedir limosnas por parte de los rectores, ¿no? Están nada más esperando a ver cuánto les van a recortar en sus presupuestos. Eso es muy triste. Es un ejemplo muy sencillo. Mejor continuemos con nuestro tema, crecimiento económico. Aquí vamos a ver el crecimiento económico reciente de los Estados Unidos. Bueno, ni tan reciente. Este crecimiento económico es de 1960 a 1999 en los Estados Unidos. Se los puse de esta manera porque es el país más importante del mundo. Pero a pesar de eso, quiero que observen el crecimiento de las horas y la productividad que tienen en la economía estadounidense. Si nosotros observamos, la productividad es del 3.22, 2.10, 1.53, 1.95 y aumenta hasta últimas fechas del 2.28%. La idea es clara. De forma ideal, la productividad, cuando nosotros incorporamos nuevas máquinas de alta tecnología, quiere decir que nosotros vamos a producir más mercancías con menos fuerza de trabajo. Eso quiere decir entonces que la productividad de la fuerza de trabajo es altísima. A través del tiempo debería de ser de esa manera. En la realidad, esa productividad se debería de ver reflejada en menor número de horas. Sabemos entonces que un obrero con 7 o 6 horas serían más que suficientes para lograr el salario digno que le alcance para todo lo necesario en su vida, ¿no? Sin embargo, en el sistema capitalista han pasado décadas o ya algunos siglos y a pesar de que la tecnología sigue aumentando, no viene el planteamiento a la par de la reducción de horas. Esta reducción de horas ya se hizo en Europa. En Europa ya hay algunos países que tienen estipulado que la jornada laboral es de 7, en algunos hasta de 6 horas. Pero aquí en los Estados Unidos, en México, en vez de reducirse las horas de trabajo, parece que vienen aumentando, ¿no? Hay algunos de nuestros compatriotas, sobre todo en el sector comercio y de servicios, que trabajan más de 10 horas, ¿eh? Bien, continuemos. El crecimiento económico de un país es el aumento cuantitativo en sus principales variables macroeconómicos. Hablemos del PIB, del PNB, de sectores económicos, de la población misma, de los recursos naturales, de los recursos y de las inversiones. De la misma manera, puede ser valorado el crecimiento a partir del incremento del PIB por persona, o lo que conocemos como PIB per cápita. Este PIB per cápita es bien interesante. Cuando nosotros nos planteamos que de 1994 al 2011 hemos incrementado el PIB per cápita a razón de 1994 éramos como de $3,000 la producción por persona. Ahora tenemos un PIB per cápita de casi $9,000 por persona. Eso quiere decir que lo hemos venido incrementando 3 veces. Pero, a grosso modo, ¿podríamos nosotros decir que somos más ricos?
que cada una de las personas, de los ciudadanos mexicanos, puede gastar más, puede tener más benefactores en cuanto a, no sé, un automóvil, una casa, viajes o cultura? Si nosotros evaluamos, en la realidad no se da esa situación. Lo que pasa es que esta variable, que inclusive la retoman hasta en el desarrollo económico, esta variable homogeneiza, establece, el PIB de México es de $1 billón, un poquito más, de $1 billón, y las personas que habitan este país son aproximadamente 112 millones. Hacen una división entre esos 100 millones y entre ese 1 billón, hacen la división y salen casi $10,000. Podríamos nosotros decir que estamos en una muy buena posición. Con esos 10,000, un poco menos de $10,000, podríamos estar muy bien. Sin embargo, la realidad es otra, porque el salario, el dinero, no se homogeneiza. Ojalá que lo que ganara Carlos Slim lo repartiera de forma homogénea a todos sus trabajadores. Luego entonces, hasta que no aparezca esa situación, podríamos nosotros considerar que el PIB per cápita es una variable macroeconómica importantísima. Pero en los países capitalistas, en donde se distribuye el ingreso de manera no muy equitativa, pues esa variable del PIB por persona creo que no tiene gran sentido, ¿no? Sigamos. Producto Interno Bruto anual del 2005 al 2010 en México. Aquí sí está bien interesante la cosa. En el 2005, uno de los últimos años de Fox, tuvo un crecimiento de 3.2, después del 5.2%, y dijo Fox, pues casi les di a los mexicanos ese 7% que yo les prometí. Ya con Calderón, Felipe Calderón, bajó un poco la economía a 3.3. En el 2008 siguió bajando la economía a 1.5 y ya de plano en el 2009 nos caímos. Pero esta caída no se ha repetido en más de 70 años, ¿eh? No fue cualquier caída. Sin embargo, al 2010 las expectativas de crecimiento fueron muy grandes. Algunos planteaban que íbamos a crecer al 4 o al 5%. Finalmente crecimos al 5.5%. Y veamos cómo se sigue comportando nuestra economía en términos monetarios, cuantitativos exclusivamente. Vamos a las características. Habitualmente el crecimiento económico se mide en porcentaje, aumento del Producto Interno Bruto, y se asocia a la productividad. El crecimiento económico así definido se ha considerado históricamente el deseable ante una mejora en el nivel de vida de todas las personas. O sea, podemos relacionar el crecimiento económico con la mejora en los recursos, en los servicios de una población como la mexicana. Ahí también tendríamos que analizarlo, ¿no? Porque a pesar de que tenemos un 5.5% de crecimiento, no se destinó una cantidad mayor a ciencia, tecnología, deporte, cultura o a universidades. Hace un momento les estaba yo mencionando que hay un jaloneo año con año, se agarran casi de las greñas para destinarlo un poquito más a las universidades. Pero bueno, ese es asunto del destino del gasto público, no lo vamos a tratar, solamente un comentario hasta ahí. Bueno, el crecimiento económico así definido se ha considerado históricamente como deseable, ante una mejora de nivel de vida de las personas. Sin embargo, algunos autores han señalado que el crecimiento económico puede ir acompañado de externalidades. ¿Qué es una externalidad? Planteemos las externalidades. Cuando nosotros observamos las externalidades, sobre todo más de cerca, planteando
lo que conocemos como el proceso económico, vemos que no solamente planteamos en el proceso, ya saben que el primer paso es lo que conocemos como producción. En este primer paso se incorporan los tres factores económicos: tierra, trabajo y capital. La combinación de ellos se supone que la clase empresarial son los que deciden cuánto trabajo, cuánto capital o cuánta materia prima incorporar al proceso de producción. Ya en la segunda fase, que le llamamos distribución, ya terminado el trabajo, entonces en este momento podemos pasar a distribuir todos estos bienes y servicios creados, para pasar a un tercer punto. Cuando pasamos al tercer punto, que ya es el consumo, todo esto no puede manejarse de manera lineal. Lamentable o afortunadamente, tenemos externalidades. Digamos que dentro del proceso también se dan una serie de fenómenos, una serie de resultados que no son los planteados originalmente. En la producción, nosotros podríamos tener externalidades positivas. También dentro del proceso de producción capitalista, podríamos nosotros tener externalidades negativas. Son consecuencias que no se tienen planteadas en el proceso productivo del sistema capitalista, que se pasan o se saltan el mismo proceso. Cuando nosotros vamos a hacer lápices, nosotros no nos ponemos a pensar si el cortar los árboles requeridos para los lápices va a disminuir la cantidad de árboles, de hábitats o de ecosistemas de las ardillas, zorros o todos los animales que viven en esa región. Esas externalidades son a lo que llamamos externalidades negativas, ¿no? ¿Podrían ustedes darme dentro del proceso capitalista alguna externalidad positiva? Claro que sí las hay. Dentro del mismo proceso capitalista hemos tenido también algunas consecuencias positivas. Una de ellas, que es la maravilla de la época actual, es ni más ni menos que el Internet. También uno de los mercados más competitivos a nivel mundial son las laptops. Las laptops han venido bajando su valor y se puede ser entonces una externalidad positiva de amplio espectro, porque tener una laptop, recuerden que esa capacidad que tienen nuestras laptops solamente las tenían el sistema de defensa de los Estados Unidos, y con ello parece que dominaba grandes regiones, no solamente de su país, sino del mundo, ¿no? Entonces, las potencialidades que tenemos en la actualidad son muchas. Deberíamos de utilizarlas. Entonces, no todo en el sistema capitalista ha sido externalidades negativas. Ya saben, la externalidad negativa más, más inmediata es la contaminación. Pero también dentro de las externalidades positivas nos hemos venido dando cuenta que podemos conjugar verdaderas ciudades, verdaderos centros de conocimiento. Podríamos nosotros plantear que ese conocimiento puede ser universal, y poco a poco mi idea con la idea de ustedes se va conjugando y se va perfeccionando gracias a la Internet, gracias a que también en el planteamiento del conocimiento, aunque todavía muchas personas quieren monopolizarlo, habemos otras que no tenemos ese planteamiento. Solamente esperamos a aquella persona que esté interesada por ese poco o mucho conocimiento que tenemos para poderlo ofrecer, ¿no? Entonces, esas son externalidades positivas. Ciudades del conocimiento. Cuando lleguemos a esas ciudades del conocimiento,
nos podemos dar cuenta que las partes físicas o las partes exteriores ya no van a tener tanta importancia, pues lo principal lo vamos a tener en nuestra conciencia, en nuestro espíritu. Pero bueno, dejemos que lleguen esos momentos. Esas son algunas externalidades positivas. Bien, en ese sentido, ahí les pongo un pequeño, una pequeña gráfica, una fotografía que dice: ¿los ciudadanos acaso son conscientes? Características del crecimiento económico. La causa por la que, según este razonamiento de crecimiento económico, puede no ser realmente deseable es que no todo lo que se gasta se recupera. Cuando nosotros extraemos un árbol, no todos los que cortan los árboles tienen la idea de reintegrar, no uno, sino reintegrar 3, 4 o 5. En ese sentido, ¿tendríamos nosotros realmente que esperar a que las empresas reaccionen? ¿Podríamos nosotros reaccionar y sembrar un árbol discretamente? Es más, sin que nadie se entere. En nuestro parque cercano, en alguno de los lugares que nos gusta, tal vez la Marquesa, tal vez los Dínamos, discretamente, llevar algunos árboles, llevar a la familia un día de campo y llevarse su palita discretamente, hacer algunos agujeros y dejar ahí su semilla. Eso sería muy bonito, ¿no? Que no sea uno, sino que sean muchos los árboles, ¿no? Para que al final de nuestros días podamos pensar, podamos imaginarnos por un momento que aquel bosque también se fortaleció o se recuperó gracias a nosotros. Otra externalidad positiva. Pero lamentablemente esas externalidades positivas casi no se dan en la economía. Como muchas materias primas o muchas reservas geológicas, todas ellas vienen destruyéndose. Aquí incorporamos también un término de la física. Recuerden que casi todas nuestras disciplinas ya se están cada vez más incorporando con las ideas y el conocimiento de las otras disciplinas. Cuando hablamos de entropía, ahí sí podemos medir los niveles de pérdida de energía. La naturaleza, antes que el ser humano se incorporara como parásito o como un verdadero virus, el sistema tenía niveles de entropía tendientes a cero. Si ustedes observan, nada de lo que hace la naturaleza lo desperdicia. Podemos nosotros analizar el ciclo del agua. Dentro del ciclo del agua no se desperdicia. Esta agua que tenemos ahorita, tarde o temprano va a tener que subir a las nubes y va a regresar en forma de lluvia o nieve. En cambio nosotros, animales racionales, cuando producimos energía eléctrica, ¿cuánto de esa energía eléctrica que tenemos se la reincorporamos a la naturaleza? A eso, entonces, le podríamos llamar niveles de pérdida de energía. Si la naturaleza ya nos enseñó desde el principio de los milenios el equilibrio de pérdidas de energía tendientes a cero, entonces nosotros ya aprendimos. ¿Cuál sería el nivel de pérdida de energía de esto que tenemos? Tendientes más o menos como a un 95% de pérdida de energía. Luego entonces, no hemos aprendido casi nada, ¿eh? Pero bueno, aquí es un pequeño esquema en donde por fuera tenemos el planteamiento productivo, utilización del factor, rendimiento del factor, le sacamos rentabilidad, le sacamos eficiencia y sin embargo hacia adentro estamos creando externalidades negativas. Cuiden ese aspecto. Ustedes que pueden llegar a ser o ya son empresarios, cuiden también esa situación. Esas externalidades negativas hay que tener también responsabilidad. ¿Qué es lo que hacemos y cuáles son las consecuencias de nuestros actos? Por eso es que ya tenemos también
ese término de empresa socialmente responsable. Bien, sigamos. Desarrollo económico. Ya llegamos a otro aspecto bien interesante. Quizá uno de los temas más tocados en el último tiempo es el de la dicotomía desarrollo-crecimiento. Para algunos el primer término es consecuencia necesaria del segundo. Para otros, en esos me incluyo, un cambio de dicha proporcionalidad no existe. ¿A qué me refiero? Veamos este asunto rapidísimo. Si nosotros nos imaginamos que el crecimiento económico es un antecedente para que nosotros pudiéramos llegar al desarrollo económico, no es así. Porque el crecimiento económico, imaginemos que crecimos al 5%. Sabemos que ese 5% le vamos a poner crecimiento. No se transforma en un desarrollo económico del 5%, imaginemos. ¿Qué es uno y qué es lo otro? El crecimiento económico es el aumento en las variables macroeconómicas, pero de forma cuantitativa. Imaginemos ustedes que crecen cuantitativamente, pero siguen siendo más pequeños, ¿no? La mente es lo importante. Si ustedes entonces crecen de mente y no crecen de estatura, podríamos establecer que ahí sí hay desarrollo, pero a eso le podríamos llamar desarrollo humano. También los países podrían plantear, primero, un crecimiento económico, crecimiento y a la par también desarrollo económico, pero no necesariamente tienen que ir juntos. Puede haber también desarrollo económico sin que exista crecimiento económico. ¿Sale? Aquí hay una curva de Lorenz, un pequeño modelito interesante, en donde lo ideal es la línea de igualdad, es la línea roja que tienen ahí. Quien se acerca a esa línea de igualdad, sobre todo por los altos niveles de desarrollo económico, es Estados Unidos. Pero observen en esa curva de Lorenz en dónde se encuentra el mundo. Y esa es una media, porque hay países en el mundo en donde la desigualdad es muchísimo mayor. Lamentablemente quiero decirles e informarles que México es uno de los países más desiguales de este planeta. Nos hemos ganado ese honor. Sigamos. El desarrollo económico es la capacidad de países o regiones para crear riqueza a fin de promover y mantener la prosperidad o bienestar económico y social de sus habitantes. No estamos hablando que solamente se incremente cuantitativamente. Cuando nosotros hablamos niveles superiores de bienestar, también incorporamos cultura, educación, deporte, recreación, ciencia, tecnología. Se conoce el estudio del desarrollo económico como la economía del desarrollo. Ahora veamos en dónde aparece México dentro del desarrollo económico. De la OCDE, obviamente, México está completamente rezagado. Pero si nosotros observamos en nuestra gráfica, ese nivel de desarrollo económico se supone que es superior a Latinoamérica, es superior a los países del este de Asia, a los países, a los estados árabes, al sur de Asia y al continente africano en la parte subsahariana. Esa situación ya cambió mucho, sobre todo con los países del sur de Asia, también del este de Asia ya se recuperaron, y algunos países de Latinoamérica han incrementado su desarrollo económico, dos países sobre todo, uno es Chile y el otro es Brasil, aumentaron su desarrollo económico. Bien, la política pública generalmente apunta al crecimiento continuo y sostenido y a la extensión de la economía nacional, de modo que los países en vías de desarrollo se hagan países desarrollados. ¿Realmente un país en vías de desarrollo tiene la posibilidad de saltar hacia el desarrollo económico? La próxima sesión vamos a tratar ese punto, así es que
hasta ahí el comentario. Sigamos. El proceso de desarrollo económico supone ajustes legales e institucionales que son hechos para dar incentivos y fomentar innovaciones e inversiones con el propósito de crear un sistema eficiente de producción y de distribución para los bienes y servicios. Eso quiere decir que nosotros lo que buscamos es que en el proceso productivo podamos incorporar nuevas tecnologías, pero no solamente nuevas tecnologías. Recuerden que las pymes o las MIPYMES, las micro y pequeñas empresas sobre todo, no pueden competir con tecnología. Ellas deben de competir con organización, deben de competir con planeación, con los pocos recursos que tengan, eficientarlos al máximo. Entonces, el proceso productivo no solamente es tecnología, aunque lo ideal es que incorporáramos todo. Proceso por el cual México ha transitado poniendo de suyo todas las reformas que los organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, le han impuesto como requisito para encontrar el desarrollo económico. Quiere decir que México ha hecho la tarea, ¿no? Eso quiere decir entonces que nosotros ya encontramos el desarrollo económico que México y el pueblo y su pueblo es el que piden. ¿Hemos encontrado el desarrollo económico realmente? Para entender por qué ahora solo una quinta parte del mundo se considera desarrollado, se debe de tener en cuenta que el mundo desde el punto de vista de un país desarrollado es un mundo de pobreza y de escasez. Aquí también van a recordar mucho sus lecciones de microeconomía. Cuando hablamos de escasez quiere decir entonces que como son pocos los recursos, habría que destinarlos en los lugares, en los sitios o en las regiones que mejor se eficienten. Si nosotros seguimos esa línea, podríamos pensar que esos bienes escasos de capital, esos bienes escasos de recursos, pues que se sigan destinando a esa quinta parte del mundo, porque son ellos los que mejor producen, ¿no? Eso, a grosso modo, implicaría que vamos a reproducir el mismo esquema sin tener posibilidades los países en vías de desarrollo de salir adelante. Por lo tanto, es fundamental el reconocimiento de que no es que las otras 4/5 partes del mundo estén atrasados, es más bien que el primer mundo ha tenido el milagro del desarrollo industrial capitalista que se originó en Gran Bretaña hacia finales del siglo XVIII. En pocas palabras, una forma de justificar que otra vez esa quinta parte del mundo esté desarrollado. ¿Tuvieron el milagro del desarrollo industrial? Qué lástima que México, hacia 1780, seguía siendo dominado por uno de los países más atrasados de Europa, España. Bien, algunas cualidades del desarrollo económico. Vamos a ver nada más 5 cualidades en el taller de trabajo de Kelboom. Y se inició con un debate sobre la naturaleza del desarrollo económico y social y se logró un consenso amplio en 5 aspectos. El primero, alfabetización, educación y habilidades. Alfabetización, educación, capacitación y habilidades y la oportunidad para que todos los miembros de la sociedad aumenten sus capacidades. En ese aspecto, la alfabetización es un grave problema que todavía seguimos teniendo los mexicanos. Todavía de analfabetas tenemos algo así como un 8 o 9%. También, otra de las cualidades importantes es la salud. Quiere decir que debemos de aumentar la esperanza de vida, la mortalidad materna e infantil, casi eliminarla, y los niveles de atención de salud disponibles en situaciones de morbilidad, habría que trabajar en ese aspecto. También habría que incorporar mayor ingreso, sobre todo a las capas bajas, y bienestar económico, que quiere decir niveles altos de empleo, ingresos altos per cápita y aumento del Producto Nacional Bruto, no del Producto Interno Bruto, con intervenciones adecuadas para la protección del medio ambiente y la equidad en los ingresos. Opciones también de democracia y participación. Participación en los asuntos sociales y económicos, con recompensas económicas justas
disponibilidad de alternativas razonables y participación en los procesos democráticos, sobre todo electorales. Y por último, la cualidad de la tecnología, la capacidad de desarrollar innovaciones tecnológicas y de efectuar elecciones tecnológicas. Ya les he comentado cómo nuestro país, en vez de crear tecnología, busca más bien que nosotros la asimilemos. Ese es el planteamiento de Carlos Slim. En vez de crear tecnología, hagamos la nuestra, aún sin entender qué es, ¿no? Aquí como requisito del desarrollo económico parece que pasamos también por ese punto, la tecnología. Y bien, resumamos nuestra sesión. Se pudo estudiar el crecimiento económico desde su inicio, planteando algunos ejemplos en el crecimiento económico de México. Seguimos con características del crecimiento económico, ya saben, cuantitativo. Se plantearon también algunos elementos del desarrollo económico y finalmente se definieron algunas cualidades para llegar a ese desarrollo económico. Y algunas preguntas, algunas cuestiones para reflexionar. ¿Cuál es más importante? ¿Crecimiento o desarrollo económico? ¿Crecer o desarrollarse? He ahí un dilema. En México, ¿podemos considerar algún momento de desarrollo económico? ¿Ha habido desarrollo económico en algún instante de nuestro México? ¿Cuál es la principal cualidad del desarrollo económico? Con esas 3 preguntas a reflexionar, los dejo y mencionándoles que una de las fuentes más importantes que utilicé para esta sesión fue Silvestre Méndez, Problemas Económicos de México, de McGraw-Hill, México, y algunas páginas de internet. Bien, con esto terminamos nuestra sesión y los espero entonces para la próxima sesión de macroeconomía. Pásenla bien.